Bueno, en esta tercera semana vamos a abordar el tema 3 correspondiente al capítulo 23 del libro guía del Cial Mankey Jan Freeman, que se denomina potencial eléctrico. En realidad hoy vamos a presentar dos nuevas magnitudes de la electrostática, que son la energía potencial eléctrica, que vamos a denotar con la letra U mayúscula, y como toda energía se va a poder expresar en Joule, y también el potencial eléctrico, que va a ser una magnitud escalar también, y que se va a expresar en voltios. Es decir que, a diferencia de las dos magnitudes vistas hasta ahora, que son fuerza eléctrica y campo eléctrico, que son magnitudes vectoriales, hoy vamos a abordar en esta segunda parte las magnitudes de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Voy a pasar ahora a compartir la presentación que tienen cargada en la página en aula abierta, junto con unos audios que son equivalentes a lo que yo les voy a estar diciendo hoy. Y también junto a una hoja de ecuaciones que también vamos a repasar al final de esta presentación, que estoy tratando de colgar ahora y que no me aparece. No sé por qué no me aparece. Ahora sí. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, gracias. Bien, entonces, como les decía, estas dos nuevas magnitudes son magnitudes escalares. U, energía potencial eléctrica expresada en Joule como toda energía, y potencial eléctrico, que lo vamos a anotar con la letra B corta mayúscula. En este tercer, entonces, vamos a entender las definiciones que tienen que ver con estas dos nuevas magnitudes. Vamos a poder aplicarla a ejercicios. Vamos a ver de dónde salen, es decir, que no son simplemente una definición. Para eso, entre medio, vamos a necesitar calcular el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, que justamente los ejemplos que vamos a ver al principio de la presentación, y son los ejemplos con los que inicia el capítulo 23, el libro guía. Pueden apagar, porfa, los micrófonos. Es el caso de fuerzas constantes, es decir, el trabajo calculado por una fuerza constante, pero en el caso, sabemos, de la fuerza eléctrica, por ejemplo, que en un punto, cuando interactúa con una carga de prueba, ambos, tanto fuerza como campo, son variables, es decir, varían como 1 sobre r cuadrado, vamos a tener que echar mano a el cálculo del trabajo de una fuerza variable, es decir, definir el trabajo a partir de una integral, cosa que ustedes ya han visto en física 1.
Luego de calcular ese trabajo requerido para mover una carga eléctrica de un punto a otro, ya sea producida por una sola carga, ese campo eléctrico en el cual se mueve una segunda carga, o una carga de prueba, o incluso cuando esa carga de prueba se mueve en un campo generado por un conjunto de cargas puntuales. Luego, a partir del conocimiento del valor del campo eléctrico, vamos a calcular el potencial en un punto, que es esta cuarta parte que está acá, es decir, cálculo de potencial a partir del campo eléctrico, y vamos a finalizar con un proceso inverso, que es calcular el campo eléctrico a partir de una función potencial escalar, que es justamente el potencial. Para eso vamos a revisar rápidamente los conceptos que deberían tener de Física 1 en relación a lo que es el trabajo, la relación entre el trabajo y la energía cinética, y también la relación entre el trabajo y la energía potencial en el caso particular que las fuerzas que realizan trabajo sean fuerzas conservativas. ¿Por qué digo esto? Porque así como esa relación tan útil que dice que el trabajo es la variación de energía cinética y esa relación vale siempre, sea las fuerzas constantes y variables, e incluso cuando las fuerzas son no conservativas, es decir, fuerzas disipativas como una fuerza de rozamiento. Así lo vieron en Física 1, ¿verdad? Demostraron que la relación trabajo W igual a delta K, variación de energía cinética, vale siempre para fuerzas constantes, variables y no conservativas. En cambio, la otra relación muy útil a la que vamos a echar mano hoy, que dice que el trabajo de una fuerza conservativa es la variación de energía potencial cambiada de signo. ¿Qué quiere decir esto? Que W es menos delta U. Es decir, que el trabajo es la energía, en el caso que vieron ustedes, energía potencial gravitatoria inicial menos energía potencial gravitatoria final. Es decir, la variación cambiada de signo. Es decir, en lugar de ser U final menos U inicial, con el signo menos adelante queda U inicial menos U final. Eso lo vieron para el caso de la fuerza gravitatoria, la fuerza peso, masa por gravedad, que es una fuerza conservativa. Y así como la energía cinética tiene que ver con una energía de movimiento, la energía potencial tenía que ver con una capacidad de realizar trabajo en función de la posición. Ambas se medían en Joule, al igual que el trabajo, y el Joule en el sistema internacional es el producto de las unidades de fuerza en Newton y de desplazamiento en metro. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, tenemos un cuerpo sometido a la acción de la gravedad, es decir, la fuerza gravitatoria es mg? Entonces nos podemos preguntar el signo del trabajo de la fuerza gravitatoria, tanto en la caída libre como en un movimiento vertical, o el signo del trabajo de la fuerza externa. Entonces acá hay que tener cuidado con respecto a cuál es la consigna. Es decir, si estamos hablando de la fuerza externa que yo tengo que hacer para que el cuerpo suba, porque acá claramente el sentido del desplazamiento es en la vertical hacia arriba, sería este que está acá. Entonces, fuerza externa hacia arriba y desplazamiento hacia arriba, tengo un trabajo positivo. Pero si pregunto en ese movimiento ascensional, ¿cuál es el trabajo de la fuerza peso, que va hacia abajo, contraria al desplazamiento porque sube el cuerpo? Bueno, el trabajo de la fuerza gravitatoria, m por g, va a ser negativo. Es importante por lo mismo que decíamos recién, en que si uno conoce el signo del trabajo, si el trabajo es positivo, la variación de energía potencial es negativa, porque la relación es W igual a menos delta U, o viceversa. Si delta U es positiva, con el menos de adelante se hace un trabajo negativo. Y estos son los ejemplos que yo he puesto acá, dependiendo de si estamos hablando del signo de la fuerza peso o
o sea, del signo del trabajo, perdón, que realiza la fuerza peso, o del signo del trabajo que tengo que realizar yo con una fuerza externa para que el cuerpo suba. Entonces, está claro que cada vez que hay un trabajo positivo, hay una variación de energía potencial negativa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en un movimiento de ascenso, si estamos hablando en un movimiento de ascenso, el trabajo que realiza la fuerza externa es positivo y va con el mismo signo que la variación de energía potencial. Pero si estamos hablando de la fuerza gravitacional, de la fuerza peso, esa fuerza realiza un trabajo negativo en el movimiento ascensional. Entonces, si el trabajo es negativo, efectivamente, cuando el cuerpo sube de A a B, la variación de energía potencial es positiva. Y de ahí habíamos calculado, o mejor dicho, a partir del cálculo del trabajo, sabiendo que es menos delta U, el desplazamiento en la vertical, que es la altura h, es lo que me permite definir la energía potencial gravitacional, ¿no? Como la masa por la gravedad por la altura. Bueno, esto entonces es para recordar rápidamente los conceptos de trabajo de una fuerza conservativa, en el caso de la fuerza peso, la fuerza gravitatoria, que vieron en física 1, que vieron en mecánica. Vamos ahora al caso, por ejemplo, de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es conservativa. Entonces, también vamos a poder usar la relación de que el trabajo es la menos variación de energía potencial eléctrica en este caso. Entonces, vamos a ver cómo calcular la energía potencial eléctrica. Acá tenemos dos conductores que son dos placas planas, una placa B positiva y una placa A negativa, en donde el campo eléctrico justamente sale de las positivas y entra a las negativas, es decir, está simbolizado con este vector verde. Si introducimos entre las placas una carga positiva, la fuerza Q por E va a tener el sentido del campo eléctrico, es decir, la fuerza eléctrica va a ser hacia abajo. Por eso va a tender la fuerza eléctrica a mover la carga hacia abajo. Pero acá aparece también el trabajo que podríamos decir nosotros que deberíamos realizar para acercar una carga positiva a la placa positiva. Ahí no hay otra que aplicar una fuerza externa. Bien, entonces, en ese caso también, si fuerza y desplazamiento son de sentido contrario, el trabajo es negativo y hay un aumento de la energía potencial. Cada vez que la fuerza externa actúa contra el campo, aumenta la energía potencial. Es una analogía perfecta con lo que acabamos de ver en energía potencial gravitatoria. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica que se calcula como el campo por la carga, hacer la carga negativa, la fuerza eléctrica va a ser contraria al campo. Es decir, por eso la carga negativa va a tender a ir a la placa positiva. Y aquí el trabajo, al ser la fuerza constante, se calcula directamente como la fuerza por el desplazamiento. Entonces ahí queda que esta expresión, fuerza por desplazamiento, es la variación de energía potencial que va a sufrir la carga. El libro, al igual que en esta presentación, empieza introduciendo este ejemplo de movimiento de cargas entre dos placas donde el campo es constante. Entonces, atención, van a ver cómo va a variar esto de acá en adelante, porque esta expresión de calcular la energía de esta manera, o porque el trabajo es simplemente fuerza por desplazamiento, es únicamente porque la fuerza o el campo, mejor dicho, ambos, son constantes. Sino, ¿cuál es la verdadera fórmula para calcular
el trabajo de una fuerza es tener que integrar esa fuerza a través del desplazamiento entre dos posiciones inicial y final. ¿Qué es lo que vamos a terminar haciendo? ¿En qué casos? En el caso en que el campo no sea constante. Por ejemplo, el campo creado por una carga puntual a una distancia r, ya vimos la semana pasada, no solo de la ley de Coulomb, de la expresión del campo creado por una carga puntual, sino también de la ley de Gauss, haciendo pasar esa superficie gaussiana, imaginaria, arbitraria, simétrica a la carga, por un punto a una distancia r. ¿Cuánto valía el campo? La constante K por la carga generadora dividido r al cuadrado. Entonces ahí ya el campo y por lo tanto lo que vamos a integrar, la fuerza, no es constante. Por lo tanto, hay que calcular el trabajo de otra manera. Y esto es lo que les estaba diciendo recién, ¿no? Acá tenemos el caso de una esfera, por ejemplo, que tiene una carga total Q, es decir, si está distribuida en todo el volumen, es una esfera no conductora. Ya sabemos que con carga total Q, que a medida que nos alejamos, es decir, por fuera de la esfera, el campo varía como la constante K es la constante K por la carga total dividido R cuadrado. Es decir, tenemos el caso de una fuerza variable, que es una fuerza saliente por ser una carga de prueba que pongo acá a una distancia R, y la fuerza externa contraria si quiero realizar el trabajo en el sentido no natural del movimiento, porque si yo suelto la carga acá, se va hacia la derecha. Entonces uno puede calcular el trabajo para mover la carga de A a B, donde ya sabemos que tanto en A y en B tienen posiciones distintas, y la expresión de la fuerza que hay entre la carga Q mayúscula y la carga Q minúscula en cada uno de los puntos va a estar dada por la ley de Coulomb. Entonces, lo que se hace acá sin necesidad de integrar, pero ya vamos a ver que integrando llegamos al mismo resultado, es calcular una fuerza promedio, que en lugar de poner en cada punto, digamos, la fuerza máxima en donde la distancia es menor, en RB, es mínima en RA, y un promedio se obtiene con esta expresión que es el producto de los dos radios. Entonces, como el desplazamiento entre la posición inicial RB y la posición final RA, cuando suelto la carga acá y se va, y es RB menos RA. Perdón, RA menos RB, es decir, es el desplazamiento neto entre las cargas. Esta expresión yo la voy a retomar en mi hoja de ecuaciones, porque lo que voy a hacer en mi hoja de ecuaciones es calcular el trabajo no de esta manera, porque de esta manera estamos considerando que la fuerza es constante debido a que he tomado una fuerza promedio, pero en realidad no lo es. Entonces, la verdadera manera de calcular el trabajo es utilizando la expresión 23.5, que es la integral de la fuerza eléctrica K por Q por Q minúscula dividido R cuadrado diferencial R. Esa es la verdadera manera de calcular el trabajo. Y al resultado que vamos a llegar es este que está acá. El trabajo va a ser la constante K, el producto de las cargas dividido, perdón, multiplicado por 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Profe, una pregunta. Entonces, calculando la fuerza promedio, vamos a llegar a un resultado aproximado, pero que no es el real. El resultado es el real, pero el método no es el adecuado, ¿de acuerdo? Esto es por no haber integrado. Claro, Pero el método correcto es integrar. Claro, y ya lo vamos a ver también. Digo esto porque justamente el libro empieza con ese problema o con ese ejemplo
del movimiento de una carga entre dos placas. Y justamente sabemos que entre dos placas el campo es constante. ¿Ah? Estoy haciendo referencia a las figuras 23, 3A y B. ¿De acuerdo? Pero la verdadera manera de calcular el trabajo es usar la ecuación 23.5. Ya lo vamos a ver en un ratito. Bueno, acá lo que está hablando es el signo del trabajo cuando voy de la posición inicial B a la posición final A, ya sea realizado por una fuerza externa o por la fuerza eléctrica. Si hablamos de la fuerza eléctrica, el trabajo es positivo porque fuerza y desplazamiento están en el mismo sentido. Entonces, si el trabajo es positivo, la variación de energía potencial va a ser negativa. Bien. ¿Qué pasa cuando queremos ir hacia un punto muy alejado? Es decir, cuando ubico el punto A en infinito, de forma tal que la posición que me da la posición de la carga de prueba o de esta carga positiva respecto a la carga generadora es muy, muy grande. Si dicho de otra manera, cuando RA tiende a infinito. Bueno, cuando RA tiende a infinito, tenemos que la expresión de la constante K, el producto de las cargas, sobre R, donde R es la posición del punto B, y eso me está indicando cuál es la energía potencial en ese punto. Es decir, que la energía potencial en un punto, o energía absoluta, se calcula como la constante K, el producto de las cargas sobre la posición o la separación, mejor dicho, que hay entre ambas, a la 1, es decir, varía como 1 sobre R o R a la menos 1. Si ustedes utilizan las unidades de la constante K, ustedes recuerdan eran Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, al multiplicarla por Coulomb cuadrado queda Newton sobre Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado dividido metro, queda Newton sobre metro, que efectivamente es Joule. Entonces, con esta expresión estamos haciendo referencia a la energía potencial eléctrica entre dos cargas. ¿Ah? Entre dos cargas, pueden ser dos cargas puntuales o una carga distribuida como es de esta manera, Q mayúscula, con una carga puntual Q minúscula. Bueno, acá aparece, hay varios ejemplos numéricos, fuera de las ecuaciones a las cuales ya voy a volver, en donde tenemos una carga de 6 microcoulomb positiva, y tenemos una carga de más, también positiva, de más 2 nanocoulomb, que se mueve desde infinito al punto A. Es decir, estoy trayendo esta carga desde el infinito a este punto. Y la pregunta es, ¿cuál es la energía potencial? Bueno, justamente entonces la energía potencial que estaba relacionada al trabajo de traer esta carga desde el infinito al punto, es la expresión, o sea, vamos a usar la expresión de recién de la energía potencial, ¿no? K por Q sobre F. Si las dos cargas son positivas, la energía potencial es positiva. Pero quiero que lo relacionemos antes de hacer cualquier número, y ya sabiendo que el resultado me va a dar una energía potencial positiva, a lo que dijimos recién, ¿no? Que la energía potencial está relacionada al trabajo. El trabajo que yo estoy haciendo acá es traer una carga desde el infinito a este punto, que es un desplazamiento contrario ¿a quién? Al campo eléctrico radial y saliente que genera esta carga Q. ¿Mm?
Entonces ahí estoy viendo que la fuerza eléctrica va a ser contraria, si la fuerza eléctrica entre ambas, la fuerza eléctrica repulsiva saliente, va a ser contraria al desplazamiento. Entonces voy a tener un trabajo negativo. Y la energía potencial va a ser positiva. Hago las cuentas y me da un valor de 1,35 por 10 a la menos 3 joule o 1,35 milijoule. Este simplemente es un ejemplo de el cálculo de la energía potencial entre dos cargas a una distancia conocida entre ambas. El signo va a depender de ambas cargas. Si las dos son positivas o las dos son negativas, la energía potencial es positiva. Pero si las cargas tienen signo contrario, la energía potencial va a ser negativa. Ahora con las mismas cargas de 6 microcoulomb y la carga pequeña que se mueve de 2 nanocoulomb, que es bastante más pequeña, tengo 3 puntos, A, B y C, y me pregunta cuánto vale el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, o el campo eléctrico, que es lo mismo, cuando me muevo de un punto a otro. Entonces, atención acá con este ejemplo que si me muevo de A a B, la posición final es B. Entonces, como el trabajo es la variación de energía potencial cambiada de signo, o sea, el trabajo es menos, paréntesis, U, si voy de A a B, ¿no? Si voy de A a B. Entonces, UB menos UA. Por lo tanto, menos, paréntesis, UB menos UA es UA menos UB. Entonces me pregunta el signo del trabajo. Bueno, así como ya calculé la energía potencial en el punto A, que me daba 1,35 milijoule, ahora voy a tener que calcular la energía potencial en el punto B. ¿Y qué va a pasar? El punto B está más distante del punto A, es decir, RB es mayor. Si RB es mayor, la energía potencial va a ser mayor o menor. ¿Menor? Menor. Es decir que cuando haga V menos UA va a ser menor, pero como tengo que poner el menos adelante, el menos delta U, lo que me pregunta acá, ¿cuál es el signo del trabajo? Y el signo del trabajo va a ser positivo. ¿Por qué el signo de trabajo va a ser positivo? Porque la energía potencial disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, como W es menos delta U, si uno hace la cuenta de cuánto vale la energía potencial en B, vale 0,900 milijoule. ¿Ah? Si hago esta cuenta acá por el producto de las cargas, pero ahora dividido 12 centímetros, es decir, 0,12 metros. Hago la cuenta y me da positivo 0,900. 0,900 menos 1,35, la variación de energía potencial es negativa. Disminuyó porque me alejé. ¿Cuánto vale el signo del trabajo? Y lo mismo que el delta U, pero cambiado de signo. Entonces, el trabajo es positivo y vale más 0,450 milijoule. Pregunta acá, también relacionada a los conceptos de fuerzas conservativas o lo que vieron en física 1, para la fuerza gravitatoria. Al ser la fuerza eléctrica positiva, cuando voy de A a B, ¿importa si voy siguiendo esta trayectoria o si voy con una trayectoria recta o si primero subo, luego en vertical, me voy a la derecha en vertical y luego, perdón, me voy a la derecha en horizontal y luego bajo en vertical? El signo del trabajo, el valor numérico del trabajo, ¿depende de cómo voy de A a B? No. No. Solo se cuenta lo final menos lo inicial. Sí, señor. No depende de la trayectoria, sino de la posición inicial y la posición final, ¿no? Entonces, este es un ejemplo típico donde
Incluso nos queda ver lo del punto C, creo también, ¿no? Porque teníamos un punto C más próximo, ¿se acuerdan? Ahí está. Ahora cambia la pregunta, la consigna. Y cambia a punto tal que la carga que voy a mover ahora es negativa. ¿De acuerdo? Esta carga que yo voy a mover es negativa. ¿Qué pasa entonces si muevo menos Q de A a B? ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar lo que teníamos recién como energía potencial en A, que en lugar de más 1,35 va a ser menos 1,35, porque cambia el signo de una de las cargas, no los valores, que siguen siendo más 6 microcoulomb la grande y menos 2 nanocoulomb la chica. Y si me pregunta, cuando voy de A a B, nuevamente, ¿qué voy a tener que hacer? El delta U, ver el signo del delta U, es decir, UV menos UA, y el trabajo va a tener el signo contrario. Entonces, de nuevo, vuelvo a hacer el mismo cálculo, lo único que cambia es el signo, entre 6 microcoulomb y la carga de menos 2 nanocoulomb, la energía potencial en el punto A, cuando la carga está acá, a 8 centímetros, vale menos 1,35 mililujos. Y cuando la pongo en el punto B, vale menos 0,900. Entonces, cuando hago ahora menos 0,900 menos 1,35, se transforma en más. Es decir, ahora la variación de energía potencial vale más 0,45 milijoule y por lo tanto el trabajo, al ganar energía potencial, la carga, el trabajo que realiza la fuerza eléctrica es negativo. Bien. Entonces, si volvemos al concepto del campo eléctrico generado por una carga Q mayúscula a una distancia R, la expresión que manejábamos, de acuerdo a la ley de Coulomb o ley de Gauss-Coulomb, es que el campo en un punto, el valor numérico del campo en un punto, es la constante K por Q sobre R cuadrado, ¿no? Y eso salía de conocer la ley de Coulomb si acá pusiéramos una carga de prueba Q minúscula, ¿no? Campo de fuerza sobre carga, y ahí tenemos las dimensiones de campo como Newton sobre Coulomb, independientemente de que exista o no una carga de prueba, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Eso ya lo habíamos visto. Bien. Habiendo hablado de la energía potencial entre dos cargas, más adelante vamos a hablar qué pasa cuando tenemos, en primer lugar, una carga en el campo creado por un conjunto puntual de cargas. Tenemos, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, Q4, es decir, 4 cargas, y cerca de esa distribución de 4 cargas puntuales pongo una quinta carga, una Q0. La pregunta va a ser ¿cuánto vale la energía potencial de esa carga Q0 en el campo creado por las otras 4? Bueno, les adelanto la respuesta de lo que vamos a ver, pero estamos manejando magnitudes escalares. Por lo tanto, cuando queramos calcular una energía potencial resultante, sabiendo que entre dos cargas la expresión es K por el producto de las cargas sobre R, la resultante va a ser la suma algebraica de la interacción de la carga Q0 con cada una de las 4 cargas restantes. ¿Por qué? Porque U, como energía potencial, es una magnitud escalar. También hay otro caso, otra expresión distinta que van a tener que manejar en la resolución de ejercicios, que es qué energía potencial genera un conjunto de cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, en un punto R. En un punto R. Entonces, esa expresión
la vamos a obtener a partir de la energía que necesitamos para armar ese conjunto de cargas separadas entre las 4 con distancias conocidas. Y eso va a estar relacionada al trabajo de traer cada una de las cargas desde infinito al punto. ¿Cuánto me cuesta traer de infinito al punto la carga Q1 cuando no había nada? ¿Cuánto me va a cuánto me va a costar en trabajo traer la carga Q2 desde el infinito hasta su punto final estando Q1? ¿Cuánto me va a costar en trabajo o en energía traer Q3 hasta su posición final, pero ya estando Q1 y Q2 presente? Y así las cargas que vaya sumando. Por ejemplo, una cuarta carga desde infinito al punto, pero ya interactuando con Q1, Q2 y Q3. Esa expresión la vamos a manejar también en un rato. Pero para seguir con los conceptos, también el potencial eléctrico es una propiedad del espacio. Es decir, si tenemos una carga Q mayúscula que genera un campo a una distancia R, como vimos, y que no hacía falta de poner una carga Q minúscula para decir que, por ejemplo, el campo era la fuerza sobre la carga. Bueno, acá de la misma manera. No hace falta poner una carga Q minúscula acá para preguntarnos qué energía potencial aparece entre las dos cargas Q mayúscula y Q minúscula, que ya sabemos que es K por el producto de ambas cargas, Q mayúscula y Q minúscula dividido R. No hace falta esa carga Q minúscula para saber que en este punto hay una propiedad del espacio que se denomina potencial eléctrico. El potencial eléctrico es justamente, se obtiene a partir de la energía potencial dividido la carga Q minúscula, es decir, la carga que yo pondría en este punto. De ser así entonces, si tenemos que la energía está en Joule y la carga está en Coulomb, la unidad de potencial eléctrico, Joule sobre Coulomb, recibe el nombre de volt, que justamente es una unidad que va a tener como símbolo también la misma letra que la magnitud, porque el volt también es B corta mayúscula, en honor a Alessandro Volta, el italiano que trabajó con estos temas. Entonces el potencial es la energía potencial dividido una carga. Si hablamos del potencial que genera esta carga Q mayúscula a esta distancia R, bueno, tenemos la expresión K por Q mayúscula, Q minúscula dividido R, que al dividirlo por Q minúscula, ¿qué me queda como expresión? No la puse acá. A ver si está acá. Se me fue. Acá está. ¿Qué me queda como expresión entonces? Si digo que el potencial es la energía por unidad de carga. Y reemplazo la energía, que es K por Q dividido R, y al dividirlo por Q minúscula, queda la expresión del potencial en un punto debido a una carga generadora, que es una magnitud escalar. Esa función potencial eléctrica va a ser positiva si la carga generadora es positiva. Si acá puedo tener 8 voltios, por ejemplo. 8 voltios. Si me alejo, voy a tener menos de 8 voltios, pero siempre positivo. Si me acerco, voy a tener más de 8 voltios. En cambio, si la carga es negativa, el potencial generado a esa distancia R por una sola carga puntual también va a ser negativo. Vuelvo a los ejemplos anteriores. Esas son las unidades. Bueno, acá en el ejemplo digo, ¿qué pasa si tengo un potencial de 400 Joule Coulomb en el punto P? Si conozco el potencial, es positivo. Y
Si en ese punto P vengo y pongo una carga Q, la pregunta es cuánto vale U. Y bueno, despejo energía potencial, U como el potencial por la carga. Como la carga es negativa y el voltaje es positivo, el producto me va a dar negativo. Bueno, esto ya lo vimos. Bien, este es el caso entonces de cómo calculamos el potencial para una carga puntual o para una distribución de carga. Otro ejemplo, el ejemplo es que acá la carga es negativa, por lo tanto, al aplicar la ecuación K por Q sobre R, el potencial en el punto P es negativo. Y si esa carga introduzco en ese potencial negativo una carga de menos 4 microcoulomb, y el producto de esa carga negativa por un potencial negativo me da una energía potencial positiva. Así que este ejemplo es para que tengamos en cuenta los signos en esta relación que hay entre las dos nuevas magnitudes que estamos introduciendo esta semana, que son energía potencial en Joule y potencial eléctrico en volt o voltios. Bien. ¿Qué pasa cuando tengo un conjunto discreto de cargas puntuales? Es decir, acá tengo Q1 negativa, Q2 positiva y Q3 negativa. La pregunta es, ¿qué potencial me genera este sistema de cargas? Por eso dice múltiples cargas, en este caso puntuales. ¿Qué potencial me genera este conjunto de cargas en el punto A? Bueno, para eso, obviamente necesitamos conocer la distancia que hay de cada carga al punto. Es decir, la distancia que hay de Q1 al punto, que llamamos R1, de Q2 al punto, que llamamos R2, y de Q3 al punto, que llamamos R3. A diferencia de fuerza eléctrica y campo eléctrico, que eran magnitudes vectoriales, y que aplicar el principio de suma, de superposición de efectos, implicaba sumar vectores, acá vamos a sumar números, o sea, números como suma algebraica. Bueno, el punto A se encuentra a 2 centímetros de la Q2 y a cuánto de la Q1. A 6, ¿no? Entonces, la Q1, ¿qué potencial me genera en A? Y K por Q1 sobre R1. Si la constante 9 por 10 a la 9. Q1 positiva, 3 nanocoulomb. No se olviden de ponerlos, reemplazar, llevar todo a coulomb, ¿no? Es decir, poner el valor de los prefijos, nano es 10 a la menos 9. Dividido, y a ver qué distancia hay al punto A, porque me piden el punto A. Y de Q1 al punto A hay 6 centímetros. También llevarlo a metros, 0,06. Es positivo porque la carga es positiva. Bien. Pero como tengo otra carga, que es la Q2, tengo que hacer la constante K por Q2, que es negativa, sobre R2, que es 0,02 metros, 2 centímetros. Me da negativo. La suma algebraica de ambas, de 450 y menos 2250, da negativo y da menos 1800 voltios. Podría haber hecho lo mismo, pero calculado en el punto B, que debe ser el ejemplo que sigue. ¿Cuánto vale en el punto B? Y bueno, también la suma. KQ1 sobre R1, donde ahora R1 vale 2 centímetros. Y KQ2 sobre R2, donde R2, fíjense, como voy de acá hasta acá, tengo 2 más 6 más 2. O sea, tengo 10 centímetros.
decir, de acá al punto B tengo 10 centímetros o 0,10 metros. Ahora la cuenta me da el voltaje positivo de la Q1 en B más 1350 y el voltaje negativo de la Q2 en B también me da menos 450. Y ahora la suma me da un valor positivo, 900 voltios. Es decir que acá estamos usando la propiedad de que el potencial eléctrico es una magnitud escalar y en el principio de superposición lo que hago es una simple suma algebraica. Bien, y acá viene siempre la pregunta de cuál es el signo del trabajo. Bueno, si estamos hablando de la fuerza eléctrica, el trabajo de la fuerza eléctrica es la menos variación de la energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, si la variación de la energía potencial es positiva, el trabajo es negativo y viceversa. Pero si hablamos del trabajo de la fuerza externa directamente, el signo del trabajo es la variación de energía potencial, es decir, delta U positivo. Lo mismo que el ejemplo de energía potencial gravitatoria. Por eso introduje el repaso de la fuerza peso, de la física 1. Ustedes seguramente también están cursando análisis 2 de manera en este semestre, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Más adelante, seguramente, con la profesora Mercedes Larriqueta, van a ver un teorema muy fuerte del análisis 2 y que está relacionado también a las funciones vectoriales y al álgebra vectorial. Que es un teorema que dice que es equivalente al concepto de que si la fuerza que realiza trabajo es conservativa, el trabajo que realice esa fuerza para ir de un punto a otro no depende de la trayectoria, el valor numérico del trabajo no depende de la trayectoria, sino solamente de la posición inicial y la posición final, ¿no? Bien, y eso es con la condición de que la fuerza que realice trabajo sea conservativa. El teorema del análisis 2, que van a ver, dice que si la fuerza es conservativa, existe una función escalar. Acuérdense que la fuerza es un campo vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, si hablemos en general de un campo vectorial, sea fuerza, campo, lo que sea, de una función vectorial conservativa, es conservativa, entonces existe una función escalar U, que es la energía potencial, tal que el gradiente de esa función escalar cambiada de signo es la fuerza. Ese es un teorema muy fuerte del análisis diferencial, ¿no? Si la fuerza es conservativa, siempre va a haber una energía potencial tal que el gradiente o la derivada de esa función cambiada de signo es la fuerza. Ejemplo, física 1. ¿La fuerza elástica menos K por X es conservativa? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque existe una función U, un medio de Kx cuadrado, ¿recuerdan? Energía potencial elástica. Sí. F igual a menos K por X. ¿Es conservativa? Sí, porque existe U, que es un medio de Kx cuadrado, tal que la derivada, respecto a X, obviamente, cambiada de signo, derivemos un medio de Kx cuadrado. Me da K por X. Cambiada de signo es la fuerza conservativa. Otro ejemplo de física 1, con el que empecé hoy. La gravedad. La gravedad. La fuerza menos mg es conservativa. Sí. Menos mg porque es para abajo, igual que el menos k por x, porque el x es la deformación del resorte. Si estiro, la fuerza es contraria. Si comprimo, la fuerza es contraria. Menos mg es conservativa, sí, porque existe u, que es mgi, mg posición, tal que la derivada de mgi respecto de i, que es mg, cambiada de signo, es la fuerza.
Bien, eso lo van a ver en física, perdón, en análisis 2. Entonces, volviendo para avanzar en este otro ejemplo, dice, discuta el significado de los potenciales recién encontrados, y tiene que ver con el valor, por ejemplo, en los 900 voltios que hay en B debido a la suma, ¿no? A la suma de estos dos efectos anteriores que habíamos calculado, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. Cuando estoy en B, tengo una contribución de Q1 de más 1350 y una de Q2 a 10 centímetros con una contribución de menos 450. De forma tal que la suma me da más 900. Bueno, ¿qué quiere decir? Y como son voltios, quiere decir que por cada coulomb, porque es energía potencial, es energía en joule sobre coulomb, entonces quiere decir que por cada coulomb la energía potencial va a variar en 900 joules. Es positivo. O que para armar ese sistema de cargas tengo que realizar un trabajo de 900 joules con ese mismo signo para traer ambas cargas desde infinito al punto, que es lo que ya voy a hablar en un rato también. Bien. Cuando hablamos de llevar una carga de la posición A a la posición B, usa el concepto de voltaje, ¿no? Que es el potencial de A respecto de B. En realidad no es un delta B, porque si fuera un delta B cuando voy de A a B, debería ser al revés, ¿no? Si voy de A a B, desplazando una carga de prueba, y si voy de A a B, la variación va a ser B sub B menos B sub A. Acá cuando hablamos de voltaje, estamos haciendo referencia, cuando me desplazo de A a B, cómo es el potencial de A respecto al de B. Ejemplo. Tengo una carga Q generadora. Estoy a una distancia RA. Tengo un potencial, ¿no? Si la Q generadora es positiva, ¿cómo es el potencial en ese punto? Positivo. Positivo, bien. Ahora, bajo esa misma carga, me voy de RA a un RB mayor. Es decir, me alejo. ¿Qué pasa con el potencial en B respecto de A? ¿Disminuyó? Disminuyó. O sea, si en B tenía 8 voltios y ahora me voy más lejos, tengo 6 voltios. ¿Quién es el VAB? El VAB es ese valor de 2 voltios porque me está diciendo cómo es el voltaje de A respecto del de B. Entonces, es una diferencia positiva. ¿Por qué es una diferencia positiva? Cuando yo me alejo, estoy haciendo un desplazamiento en el sentido del campo. ¿Por qué digo en el sentido del campo? Porque si es una carga positiva, ¿cómo es el campo? Saliente. Saliente. Entonces, fíjense, no hablo ni siquiera de la carga de prueba acá. No la necesito. Si yo tengo un potencial generado por una carga positiva en A, y ahora en RA me voy a una posición, a un punto B, con una distancia RB mayor, por ejemplo, de 8 voltios a 6 voltios, el VAB es cómo es el potencial de A respecto de B. ¿Y es positivo? Sí, es positivo porque está relacionado al trabajo para ir de A a B, que es positivo. Y que es el producto de la carga, y acá no está la carga generadora. ¿Dónde está la carga generadora? Acá hay una carga que desplazo, es la carga que sufre el desplazamiento. La carga generadora está acá dentro en cada uno de los valores de voltaje. Entonces, esta definición está relacionada a lo que ya vimos como delta U, ¿recuerdan? Delta U era, ¿qué era delta U? La variación de energía potencial. Bien, o sea, V menos UA. V Sí. menos UA dividido la carga sería
delta U dividido la carga, es la variación, es el delta B, que sería BB menos BA. Pero ¿por qué acá aparece invertido? Porque esto no Que es es la menos, ¿vale? Exacto, porque el trabajo es menos delta U. Entonces, acá, si el trabajo es menos delta U y delta U es la carga por B sub B menos B sub A, termino dando vuelta a esto para expresar el trabajo en función de lo que se denomina el BAB. Este concepto de diferencia de potencial se confunde a veces pensando que diferencia de potencial es potencial final menos potencial inicial. Hay que decir respecto de qué. Hay que decir respecto de qué. Entonces, si yo me muevo de A a B, estoy haciendo la referencia respecto de A. Bien, entonces, el signo de la carga, como el signo del BAB, me va a determinar el signo del trabajo. En este caso del ejemplo que yo les di, si tengo una carga generadora positiva y una carga que se va a desplazar también positiva, ¿cómo es el signo del trabajo cuando me alejo yendo de A a B? Positivo, ¿ah? Porque B en A es mayor que B en B. Así lo ven de manera más sencilla, sabiendo que las dos cargas, tanto la Q generadora que está acá adentro, que es positiva, como la que desplazo es positiva, entonces el trabajo es positivo, porque si yo suelto la carga, si yo suelto la Q minúscula, se va a alejar, va a estar repelida por la Q mayúscula también positiva. Entonces el trabajo es positivo. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Ahí, si la carga fuese negativa, el trabajo también sería negativo. Claro, si la carga es negativa, vamos a ver ahora el ejemplo que iba a dar y que me olvidé, así que te agradezco. Quiero estar seguro que estábamos en la última expresión. No, no estábamos en la última expresión. ¿Dónde estábamos? Acá. Están viendo ahí, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Vamos a la pregunta tuya. Uy, me frustré. Esperen que no... No, estábamos bien. Es la expresión BAB. Acá. Entonces, recién teníamos una carga Q mayúscula generadora que genera un potencial B sub A a una distancia RA y una B sub B a una distancia RB. Ambos positivos, porque Q es generadora, solamente B sub B positivo pero menor que B sub A. Bien. Si la carga es positiva, como ya vimos, ¿qué pasa si la suelto? Si la suelto, el desplazamiento es paralelo y en el mismo sentido al campo radial y saliente. Por eso el trabajo es positivo. Pero si ahora la carga es negativa, bueno, veámoslo primero no con el movimiento, sino con el producto acá de signo. Carga negativa por voltaje B a B, o la potencial de A respecto de B, positivo. ¿Por qué positivo? Porque ya sabemos que independientemente del signo de la carga que se va a mover, la carga generadora es positiva. Entonces, si esto es positivo y esto es negativo, el trabajo es negativo. Bien. Veámoslo en términos de fuerza y desplazamiento. ¿Qué pasa si yo suelto la carga negativa? El desplazamiento va a ser entrante, pese a que el campo es saliente. Entonces, tengo un vector, que es el campo eléctrico saliente en un sentido, y en sentido contrario, el desplazamiento de la carga negativa, el movimiento de la carga negativa.
Entonces, el signo del trabajo es negativo, ¿no? En la definición del producto escalar aparece un coseno de 180 que vale menos 1. ¿De acuerdo? Y después podemos tener el otro caso, en que la carga generadora es negativa. ¿Qué pasa si la carga generadora es negativa? Y en B sub A voy a tener menos 8 voltios, por ejemplo. Y en B sub B, mayor o menor, en magnitud, perdón. Por ejemplo, si acá fuese menos 8, acá ¿cuánto va a ser? También negativo, pero menos 3, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando hago menos 8 por menos 3? O sea, menos 8 menos menos 3. Menos 5. Menos 5 da negativo. Si pongo una carga positiva en el campo generado por una Q negativa, ¿cuánto va a ser el trabajo? Negativo. Negativo. Esto es positivo y esto es negativo. Negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Porque el campo es entrante debido a que la carga generadora Q mayúscula es negativa, pero la carga positiva va a tener, digamos, el mismo movimiento, ¿no? Entonces, menos por menos me va a dar más. ¿Y por qué menos por menos me va a dar más? Si la carga es negativa. Porque el trabajo de las dos fuerzas van a ser, o sea, van a tener el mismo sentido. El campo eléctrico y el desplazamiento van a tener el mismo sentido, ¿no? Si yo suelto una carga positiva en un campo negativo, la carga positiva se va a ir, la carga positiva se va a ir en el mismo sentido. Ejemplos. Los de recién, ¿recuerdan? ¿O es otro este? No, hay que calcularlo por separado. Pregunta, ¿cuánto vale el trabajo que realiza el campo si tengo una carga de más 2 microcoulomb que se mueve de A a B? O sea, la carga se mueve de A a B. ¿Cómo van a calcular el trabajo? Y por lo que acabamos de ver, el trabajo de AB es el QBAB. El Q positivo de 2 microcoulomb por BA menos BB. Entonces tengo que calcular por separado cuánto vale el potencial en A debido a las dos cargas y el potencial en B debido a las dos cargas, que ya estaba sacado. Pero en ese orden, entonces fíjense, BA menos BB. El BA vale menos 1800 voltios y el BB vale más 900 voltios. Es decir, voy de A a B. Entonces tengo que hacer esto menos esto, que me da menos 2700, por la carga positiva me da un trabajo negativo. Estamos hablando de B a B, no de delta U, ¿de acuerdo? Por eso ambos tienen el mismo signo. Entonces un trabajo negativo lo hace la fuerza eléctrica, por lo tanto la fuerza externa va a tener que ser positiva. Ahora al revés, voy de B a A. Si voy de B a A, ¿cuál es la posición inicial? B. O sea que ahora tengo que hacer el BBA, y el BBA me va a decir que es 900 menos 1800. Ahora se va a invertir la diferencia, porque no es el BAB. ¿Ah? El BAB es BA menos BB. En cambio acá, cuando voy de B a A, es BBA. Entonces, BB respecto de BA me da 2700 positivo, por la carga positiva trabajo
¿De quién? De la fuerza eléctrica positivo. Entonces, esta vez el trabajo lo realiza el campo y no una fuerza externa. Y volviendo al ejemplo de... Con esto vamos a ir terminando la presentación y vamos a ir a las ecuaciones, que es fundamental. Volviendo al ejemplo inicial de tener una carga positiva entre dos placas paralelas de signo contrario, es decir, una positiva y una negativa, cada uno a un voltaje. Vemos que el campo sale de la positiva y entra a la negativa. Por eso decimos siempre que el campo va en el sentido de los potenciales decrecientes. La fuerza eléctrica sobre la carga Q y vale la carga por el campo. Como la carga es positiva, la fuerza eléctrica, que acá está en negro, va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. ¿Pero qué? Estamos en presencia de una fuerza constante. Entonces, el VAB lo vamos a calcular como el campo por la distancia. ¿De dónde sale esta expresión? Y ojo, únicamente cuando el campo es constante. Por eso ya voy a echar mano a la hojita de ecuaciones para ver las diferencias. El campo es constante y como ya vimos, aplicando Gauss valía sigma sobre epsilon 0, ¿se acuerdan? Entre las dos placas. Porque cada placa, según Gauss, si la distribución superficial es sigma, el campo de cada placa, la positiva saliente y en la negativa entrante, era sigma sobre 2 epsilon 0. Pero al juntar dos placas, por fuera se anulaba el campo y por dentro era el doble de sigma sobre 2 epsilon 0. Es decir, sigma sobre epsilon 0 constante. Si el campo es constante, la fuerza lo es. Y si la fuerza es constante, ¿cómo calculamos el trabajo W? Fuerza por desplazamiento. Donde el desplazamiento acá, cuando suelto una carga, el desplazamiento es el distanciamiento entre las placas, el D total. Entonces, conociendo la separación D entre las placas, si suelto una positiva se va a venir para acá y si suelto una negativa se va a ir para allá. ¿Cuánto vale el trabajo siempre? Siempre que la fuerza sea constante y fuerza por desplazamiento. Como la fuerza es Q por E, el trabajo es Q por E por D. ¿Ah? Q por E por D. Pero también vimos que el trabajo es el VAB por la carga. ¿Ah? Q por VAB. Eso vimos recién. Entonces, igualo que la carga por el voltaje de A respecto del de B, que es B sub A menos B sub B o VAB, es la carga por distancia. Se anula la carga que utilicé acá como carga de prueba y me queda que el campo, conocido el campo, la diferencia de potencial VAB entre las placas se calcula como el campo por la distancia. Solo cuando el campo es constante. Solo cuando el campo es constante. Bueno, y acá aparecen los últimos ejemplos, donde conozco el VAB, es decir, la diferencia de potencial entre las placas, que vale 800 voltios. Si la separación entre las mismas es 3 milímetros, me pide calcule el campo. Bueno, si voltaje es campo por distancia, entonces campo es el voltaje VAB sobre la distancia. Acá cometí un error, porque si bien los 3 milímetros son 0,03 metros, acá puede ser que acá puse un 0 de más, ¿de acuerdo? Fíjense la cuenta, ¿no? 800 u 80, uno de los dos hay que cambiar, y el campo me da 26.000 volmetros, 26.700 volmetros. Profe, Sí. le hago una pregunta. Entonces, ¿el potencial eléctrico va a ser siempre constante también Sí, entre las dos placas? claro. Una vez fijado, cuando hablamos, por ejemplo, esto lo vamos a ver bastante la semana que viene en el tema 4, cuando hablemos de capacitores o el campo entre placas. ¿Sí? Bien. Sí,
constante, el voltaje es constante. En Bien, realidad, muchas gracias. esa es la lógica, ¿ah? Por lo que viene ahora en un rato. El B a B entre dos puntos o entre dos placas, solo lo calculo como campo por distancia en el caso en que el campo es constante. Pero si no, en todos los ejemplos que van a tener que ver en el libro y ejercicio, generalmente el campo no es constante, entonces yo les voy a decir cómo calcular ese voltaje, ese VAB. Bien. Para recapitular, también en aula abierta yo les he dejado este listado de ecuaciones que están incluso referenciados al libro, al capítulo 23, pero que nos va a servir entonces para eh, repasar, digamos, los puntos vistos hasta ahora y nos quedaría hablar eh, del último punto, que es, eh, hasta ahora hemos visto cómo calcular el potencial a partir del campo, viendo que el potencial es una función escalar y el campo es una función vectorial. Nos queda ver al revés, cómo a partir de la función B, del potencial escalar, cómo calcular el campo que es vectorial. Así que ese es el objetivo de estas dos hojitas que vamos a ver ahora para repasar. ¿Qué vimos entonces para el caso de una fuerza conservativa? Para el caso de una fuerza conservativa se cumple esta relación, que el trabajo para desplazar, ¿el trabajo de quién? ¿De qué fuerza estamos hablando en esta película? Que es la electrostática, de la fuerza eléctrica. ¿Ah? Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica para desplazar una carga de A a B, debido a que la fuerza eléctrica colombiana es conservativa, es menos delta U. ¿Qué quiere decir? Que cuando voy de A a B como posición final, como delta U es UB menos UA, si lo cambio de signo, es UA menos UB. ¿Ah? Ese es el trabajo realizado por una fuerza conservativa. Si ustedes, y acá falta una ecuación entre medio, a propósito, porque quiero que lo vayan a hacer ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo que integrar, si tengo que calcular el trabajo de la fuerza eléctrica cuando me desplazo de A a B? Tengo dos cargas, una carga Q generadora positiva, la línea de campo como son radiales y salientes, vengo y pongo una carguita de prueba Q0 a una distancia RA. Y luego muevo esa carga Q0 de RA a RB. ¿Cómo calculo el trabajo? Como la integral de la fuerza por el desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la fuerza, que es K por Q0 sobre R cuadrado, si me muevo de A a B y R varía, la fuerza es variable. Y si la fuerza es variable, sí o sí tengo que calcular el trabajo como la integral de RA a RB de K por Q0, que son constantes y salen, dividido R cuadrado diferencial R. Bueno, hay un producto escalar, F escalar diferencial L, pero como la F es radial, tiene el R versor, el R versor diferencial L, lo van a ver en el dibujo de la figura 23.5, es diferencial R. ¿Qué quiere decir? Ya a propósito no está acá para que vayan a ver esa ecuación. Que el trabajo va a ser la integral de KQQ0 sobre R cuadrado diferencial R. O sea que tenemos que integrar 1 sobre R cuadrado diferencial R. 1 sobre R cuadrado es R a la menos 2. ¿Cuánto vale la integral de R a la menos 2? R a la menos 1 sobre menos 1. O sea, menos 1 sobre R.
menos 1 sobre R. Entre RA y RB, que son los límites de la integral definida, ahí entonces me va a quedar que el trabajo va a ser K por Q0 sobre RA menos K por Q0 sobre RB. Entonces, identificando U sub A como KQ0 sobre RA y U sub B como KQQ0 sobre RB, ahí generalmente entonces, ahí generalizan la expresión para un punto R genérico de cuánto vale la energía potencial. Entonces, primer diferencia con todo lo que hicimos para fuerza constante es que el campo creado por una carga puntual generadora Q es variable. Y si meto una carga Q0 a una distancia RA o RB, la fuerza es variable. Entonces, el desplazamiento de esa Q0 en el campo de Q va a realizar un trabajo que se va a calcular con una integral de RA a RB de la fuerza eléctrica por diferencial L vector escalar, y como R es radial, el R versor escalar diferencial L, la magnitud de R versor es 1, me da diferencial L por coseno, que van a ver que es el movimiento radial. Entonces, K por QQ0 sobre R cuadrado diferencial R, integrando y usando esta relación, llegan a esto que está acá. Primer tarea para ustedes, ver gráfico 23.5 e integrar R a la menos 2. Todos sabemos, ¿no? ¿Cómo integrar R a la menos 2? O 1 sobre R cuadrado. Es 1 sobre R con el signo cambiado. Bien. Segunda cuestión, para fijar conocimiento. Me pregunto, ¿qué pasa si tengo la carga Q0 en el campo creado por otro conjunto discreto de cargas puntuales, Q1, Q2, Q3, etcétera, un montón? Y la pregunta es, ¿cuánto vale la energía potencial de esa carga Q0 en el campo de las otras? Bueno, ya sabemos si Q0 interactúa con una sola, tengo que usar la expresión 23.9. ¿Cuál es la expresión 23.9? La que me dice que la constante K por el producto de las cargas, Q0 con Q1, es K por Q0 Q1 sobre R1. Pero si tengo varias, es la interacción de Q0 con cada una de ellas, con Q2 sobre R2, Q0 con Q3 sobre R3, etc. Entonces saco factor común KQ0 y me queda la sumatoria de QI sobre RI, donde ¿quién es RI? Es la distancia que hay de Q0 a cada una de las cargas Q sub I. ¿De acuerdo? Atención con esto. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el signo de las cargas. De todas, de Q0, de Q1, de Q2, y en cada producto ver si las dos son positivas o las dos son negativas, me van a contribuir con un término positivo. Pero si tienen signos distintos, va a aparecer un signo menos. ¿De acuerdo? Bien. Segundo repaso que también les adelanté. Acá viene otra expresión que es la 23.11. ¿La ven? Sí. ¿Han despierto? Va a tomar un poquito de tiempo. Que es una expresión distinta porque responden a una consigna distinta. Responden a una consigna distinta. Recién la 23.10 me responde a cuál es la energía potencial de Q0 en el campo de las otras QI. Ahora la pregunta o la consigna es otra. Quiero armar un conjunto de 4 cargas puntuales. Por ejemplo, distribuidas en los vértices de un cuadrado. Podría ser de un rombo, de un rectángulo. Entonces me pregunta cuál es la energía potencial de ese sistema armado. ¿Cuál es la energía potencial, por ejemplo, de un sistema de cargas que están Q1, Q2 arriba, de un rectángulo horizontal, Q3 y Q4 abajo? Listo, lo armé. ¿Cuál es la energía potencial? Bueno, la respuesta a esto viene de cuál es el trabajo que necesito para
armar ese sistema trayendo las cargas de a una desde el infinito al punto donde van a quedar fijas. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta en trabajo, en Joule, traer la primer carga Q1 y ubicarla acá arriba en el vértice superior izquierdo de un rectángulo? ¿Cuánto vale el trabajo para traer esa carga? Estoy trayendo Q1, Q1 y no hay campo, porque no hay nada. Antes de Q1 no hay nada. Entonces, ¿cuánto me cuesta traer Q1? 0. Porque no hay fuerza. Hay desplazamiento, pero no hay fuerza. No hay trabajo. No gasto nada. Ahora sí traigo Q2. Cuando traigo Q2 y la fijo a una distancia que le voy a llamar R12, donde R12 va a ser la distancia entre Q1 y Q2, ¿qué término voy a tener ahí? Y la constante K por Q1, Q2 sobre R12. ¿Positivo o negativo? La energía de esas dos. Hasta ahora traje dos. Tenía Q1, no me costó nada traerla. Traigo Q2 a una distancia R12. La energía U vale la constante K por Q1, Q2 sobre R12. ¿Positivo o negativo? ¿Están despiertos? Claro, va a depender de las cargas. Si son las dos positivas, las dos negativas, va a ser positiva. Pero si son de signo contrario, va a ser negativa. Bien. Listo, traje la segunda. Tengo un solo término. Traigo la tercera. ¿Qué pasa cuando traigo la tercera y la fijo a una distancia R13 de la primera y a una distancia en diagonal, porque esta la puse abajo en vertical? Debajo, la Q3 la puse bajo la Q1. Bien. Entonces va a interactuar Q1 con Q3 a una distancia R13 y va a interactuar también Q3 con Q2 a una distancia R23, que va a ser la diagonal. Entonces, cuando traigo la tercera, ¿cuántos términos voy a sumar? 2. ¿Ah? Entonces, va a ser K por Q1, Q3 sobre R13 más K por Q2, Q3 sobre R23. El signo igual, dependiendo de las cargas, ¿no? Y traigo la cuarta. Al traer la cuarta, ¿cuántos términos tengo que sumar? 3. ¿Ah? Voy a tener K por Q1, Q4 sobre R14 más K por Q2, Q4 sobre R24 más K Q3, Q4 sobre R34. Entonces voy a tener, para armar 4 cargas, ¿cuántos términos voy a tener? Traje la primera, ninguno. Traje la segunda, 1. Traje la tercera, 2 más. 1 más 2, 3. Y traje la cuarta, 3 más. O sea, 6 términos. ¿Ah? Q1, Q2. Q1 con Q3. Q2 con Q3. Profe, Sí. le hago una pregunta. Acá el trabajo que estamos teniendo en cuenta es el de la fuerza externa que tenemos que aplicar para mover la carga. Claro. O el de la fuerza eléctrica con signo cambiado. Por eso estamos diciendo que U es directamente. ¿De Claro, acuerdo? bien, perfecto. Gracias. Pero visto como vos lo decís, sí, es la fuerza externa. Porque si traigo una carga positiva Q2 y había una Q1 positiva, no voy a traer nada, se me van a repeler. Pero si no, está directamente en el signo, que el trabajo es la energía potencial. Claro, perfecto. Esto se pone I menor que J. ¿Por qué I menor que J? Porque no puedo tener Q1, Q2 y después Q2, Q1. ¿Me entienden? Es para abreviar todos los símbolos que hicimos. K, Q1, Q2 sobre R12, más K, Q1, Q3 sobre R23, más K, y así sucesivamente. ¿Ah? Es para no repetir, ¿de acuerdo? No puedo considerar el doble efecto Q1, Q2 y Q2, Q1. Es para I distinto de J,
igual nunca puede ser, porque no interactúa con sí mismo. I distinto de J, pero además I menor que J, es decir, para sumar una sola vez el término. Bien, entonces, ¿ven la diferencia entre las dos ecuaciones? Responden a consignas diferentes. Una es la energía de una carga en el campo de las otras, y la otra es la energía necesaria para armar esa configuración de cargas. Es decir, ese sistema de cargas a una distancia Rx entre cada una de ellas. Sigamos. Vamos a la ecuación 2314, era la definición del potencial eléctrico como energía por unidad de carga. ¿Ah? Si hablábamos de la interacción de una carga generadora Q y una de prueba Q0, no nos hacía falta la Q0 para decir que en ese punto el potencial vale la constante K por Q sobre R. Ese es el potencial debido a una carga puntual generadora. ¿Qué pasa si tengo que calcular el potencial ya no debido a una carga carga en un punto a una instancia R, sino debido a un conjunto de cargas puntuales QI? Y bueno, es lo que ya les adelanté, que debido a que el potencial eléctrico es una función escalar, acá aplico el principio de superposición o suma algebraica directamente, porque es una función escalar, diciendo que el potencial resultante va a ser el que genera cada carga QI, que es en el punto P, donde esa carga QI, donde el punto P, perdón, se encuentra una instancia RI de cada una de las cargas. Suma algebraica con signo y todo. Bien. Pero fíjense, primer diferencia en lo que ya vimos. ¿Cuál es la diferencia entre la expresión anterior, la 2315, y esta que está acá? Es como parecida, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya dejo de tener un conjunto de cargas puntuales. Esto va a ser el potencial debido a una distribución continua de cargas. Es decir, que el potencial debido a una distribución continua de cargas voy a tener que poner el diferencial Q, por ejemplo, como lambda diferencial X, y esa integral va a ser definida, ¿sí? De dónde a dónde en ese diferencial X se extiende longitudinalmente la carga, que si de 0 a A o de menos A a A. Hay un montón de ejemplos que van a ver y que les pido que por favor los hagan desde el 23.6 en adelante. Desde el 23.6 en adelante, donde en realidad el 23.6 es cómo calcular el campo, digamos, de una carga puntual, que es K por Q. El potencial conociendo el campo de una carga puntual K por Q sobre R cuadrado. Pero también hay un montón de ejemplos que quiero de distribución de cargas puntuales, como son el 23.10, el 23.11, 23.10 y 23.11 que son de integración inmediata. Ya el 23.12 no, hay que usar una tabla de integrales, pero quiero que vean qué sucede cuando tengo una distribución continua de cargas. Cómo aplicar esta ecuación 23.16 en los ejemplos resueltos en el libro y en los que le toca responder ahora en la guía, en el trabajo práctico. Segunda cuestión. ¿Recuerdan quién era BA menos BB? Era el potencial de B respecto a A, ¿recuerdan? Sí. ¿Cómo lo calculábamos? ¿Por qué decíamos que valía E por D? En el caso de la carguita Q minúscula que se mueve entre dos placas positivas. ¿Por qué decíamos que era E por D? Yo les dije, atención, el B a B se calcula como E por D.
solo acá. Porque el campo Las le damos fuerzas campo constantes. constante. Campo constante, fuerza constante. Por eso, la definición más general es la 2317. Si yo me muevo de A a B, el B a B se calcula como la integral de A a B, en ese sentido, porque voy de A a B, entonces límite inferior al límite superior, o posición, si se quiere, inicial a posición final, de E escalar diferencial L. De E escalar diferencial L. ¿Qué tengo acá? Dos vectores, pero con un producto como Un producto escalar, producto punto. por eso me va a dar como resultado un escalar, pese a que estos son dos vectores. ¿Qué sucedería si el campo fuese constante? Al ser una constante, digamos, lo sacamos de la integral y Sí, señor. Sale la se integral resuelve. y queda la integral de AB del desplazamiento infinitesimal de L, que es el desplazamiento finito D, supongamos, entre las placas. Entonces ven que esta expresión es más general. La de recién, calcular el B a B como campo por distancia, era solo para campos constantes. Atención, esta es la que hay que aplicar siempre. Y háganlo siempre poniendo acá K por Q sobre R cuadrado, que es variable, y al integral K por Q sobre R cuadrado, ¿cómo integran K por Q sobre R cuadrado? 1 sobre R cuadrado es R a la menos 2, de nuevo, menos 1 sobre R. ¿Ah? Pero con el signo menos de adelante, les va a dar K por Q sobre R, que es fuera de la definición de voltaje. ¿Se acuerdan? Voltaje K por Q sobre R. Sí. Eso venía de la definición de U sobre Q, que B potencial es U sobre Q. Pero también podemos sacar la misma expresión K por Q sobre R integrando el KQ sobre R cuadrado. ¿Ah? El R versor, de nuevo, el R versor escalar diferencial L es diferencial R radial. Entonces, por eso es importante poner magnitud por magnitud del vector de desplazamiento infinitesimal por el coseno del ángulo que forma. Si acá pongo coseno de phi diferencial L, siempre es diferencial R. Bien, entonces, la única manera de calcular el potencial B sub A en el punto A respecto al potencial B sub B en el punto B es integrando el campo. Por eso se dice, y yo les decía al principio en los objetivos, primero vamos a calcular el potencial a partir del campo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la 23? ¿Cuáles las dos diferencias? Hay un intermedio acá que no le he puesto, pero que se van a dar cuenta ustedes, entre la 2317 y la 2318. ¿Cuál es la diferencia? La 18 calcula el potencial en un punto, mientras que la 17 la variación de potencial. Bien, pero bueno, vos ya diste perfectamente el resultado final. Pero si comparamos, aparece un menos. ¿Por qué aparece un menos? También los extremos de introducción. Cambio los límites. O sea, eso lo puedo hacer matemáticamente. En lugar de integrar de A a B, por comodidad, no es porque me guste decir, es la propiedad integral, es para complicar la vida, no. Justamente, por comodidad, a mí me va a convenir hacer de B a A, ya van a ver por qué. Entonces, si quiero integrar de B a A, pongo un signo adelante. Entonces, el A ahora me aparece arriba, ¿lo ven? Y la otra diferencia es que elijo el punto B en ¿dónde? El infinito. En el infinito. ¿Por qué en el infinito? Porque en el infinito no hay efecto de campo, no hay potencial. Estoy tan lejos que la carga generadora, K por Q sobre R, R tiende a infinito, el voltaje tiende a cero. Entonces, efectivamente, como dijeron, esto lo hago para que el BA infinito sea el BA, porque B infinito vale cero. Entonces, la ecuación 18 me permite calcular B sub A, que es el potencial en un punto. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo como el trabajo que necesito para venir de infinito al punto.
Es decir, en lugar de ir de A a B, voy de B, que está en infinito, a A. Por eso quedó el signo menos acá. Esta ecuación, muchachos, la van a usar para calcular el potencial de cualquier distribución de carga, incluso continua, viniendo desde infinito al punto. ¿Ah? Moviéndome yo desde infinito al punto. Donde no muevo ninguna carga, me voy yo desplazando frente a la acción del campo creado por una carga generadora. Entonces, esta es la expresión que se tienen que llevar a la mesita de luz, que es la que van a aplicar en los ejemplos hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo. Por ejemplo, quiero calcular el potencial en un punto por fuera, es decir, a una distancia R minúscula, sería el punto A, R minúscula, por fuera de una esfera conductora con carga Q mayúscula. Esfera conductora con carga Q mayúscula, positiva, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuánto valía por la ley de Gauss el campo por fuera de una esfera conductora de radio R mayúscula? Era la constante K por la carga Q total, Q mayúscula, dividido R. ¿Qué R? El R minúscula al cuadrado. Ese es el campo. ¿De acuerdo? Al cuadrado. Cuando integran K por Q sobre R cuadrado, de infinito al punto, el resultado les da K por Q sobre R. Es decir, que el potencial por fuera de una esfera conductora, o no conductora, porque si es no conductora, la carga total al campo afuera también valía K por Q sobre R cuadrado, ¿recuerdan? Es decir, que el campo por fuera de una esfera conductora varía como K por Q sobre R minúscula, donde R minúscula está por fuera del radio. ¿Qué pasa ahora si me voy adentro de la esfera? Pues la superficie va a ser K por Q sobre R mayúscula, el voltaje. ¿Qué pasa si me voy adentro de la esfera? Venía de infinito ¿a dónde? ¿Se acuerdan? De infinito al R, R minúscula externo, de infinito justo a la superficie, ahí sigue siendo K por Q sobre R. Pero ¿qué pasa si ahora me meto adentro de la esfera? Tengo que hacer la diferencia si la esfera es conductora o no conductora. ¿Qué pasa si la esfera es conductora? Cuando me voy adentro de la esfera, ¿cuánto vale el campo? Cero. Cero. Ajá, el campo va a ser cero. ¿Y qué quiere decir? Que el potencial, ¿cuánto va a ser si en la superficie era K por Q sobre R mayúscula a la 1? ¿Cuánto va a ser el potencial adentro? También K por Q sobre R mayúscula constante pese a ser el campo cero. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy sacando es el BA hacia el punto interno. ¿Me entienden? Entonces tengo que desdoblar la integral de infinito. Vengo de menos infinito a R mayúscula, con un campo que es K por Q dividido R cuadrado, que voy a integrar. Y después, así como hice de menos infinito a R mayúscula, voy de menos R mayúscula a un R interno. Que el campo sea cero no quiere decir que el BAB sea cero. Quiere decir que el BA igual al BB interno. Entonces, si en la esfera era K por Q sobre R, en el interior el campo es constante. Perdón, el campo no, el potencial es constante. En una esfera conductora, si yo grafico voltaje en vertical, la función B, perdón, potencial, en función del R minúscula, es constante y máximo hasta la superficie. ¿Cuánto? K por Q sobre R mayúscula, constante. Y a medida que me alejo, va a valer K por Q sobre R minúscula, donde R minúscula es mayor que R mayúscula. Eso para una esfera conductora. Y para una esfera no conductora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo.
vengo de menos infinito a R mayúscula y luego sumo de menos infinito a R mayúscula, ya sabemos que nos da K por Q sobre R mayúscula en la superficie. Ahí es máximo. A medida que me alejo, también K por Q sobre R minúscula disminuye como 1 sobre R. Pero a medida que me meto en la esfera no conductora, ¿qué pasa en la esfera no conductora? ¿Cómo es el campo adentro? ¿Recuerdan por Gauss? Constante. No, el voltaje ya... No, el campo no es constante. Varía como R a la 1, lineal, ¿se acuerdan? El campo variaba de 0 hasta el valor máximo linealmente en una esfera no conductora o aislante. Quiere decir que acá voy a integrar R a la 1, y al integrar R a la 1 me va a quedar R cuadrado sobre 2. Quiere decir que adentro el potencial va a ir de 0 al valor máximo, que es K por Q sobre R mayúscula, pero aumentando como una parábola. Véanlo también ese ejemplo. Es decir, esta va a la mesita de luz. Hay un montón de ejemplos que quiero que lo apliquen. ¿Cuándo van a desdoblar la integral? Cuando la función cambia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo desdoblé de menos infinito a R mayúscula y de R mayúscula a una R interna, a una R minúscula menor que R mayúscula. Está hecho, véanlo, para que lo terminen de entender. Y finalmente, yo les dije al principio que a partir del campo que una función vectorial íbamos a obtener el potencial en un punto. Ahora vamos al revés. Dado el potencial, ¿cómo calcular el campo que es una función vectorial? Es decir, dada la función v, potencial escalar, conocer el campo significa conocer cada una de las componentes, E sub x, E sub y E sub z, si estamos hablando de componentes ortogonales. ¿Cómo llego a esta expresión de que cada componente, por ejemplo, E sub x, en la dirección de inversor, es la derivada de b respecto de x, E sub y es la derivada de b respecto de y E sub z es la derivada de b respecto de z? ¿Por qué podemos llegar a esa expresión? Tiene que ver con el teorema, profe, que mencionó anteriormente. Claro, más que teorema era la definición de cómo calcular el B a B. Ahí estoy. Sí, ya te admito, Juan. Estoy admitido. No, pero más que admitido... Anfitrión. Bueno, Bueno, hospedador. termino esto para Sí. poder escribir aquí una cuestión. Que no lo alcancé a hacer, pero más o menos...
A ver si... ¿Ven ahí? Sí, se ve. Bueno, discúlpeme, ahí agregué, después la cambiamos en la página. Bueno, entonces, si este diferencial B que tenemos acá, perdón, es este BA menos B sub B, donde, o este que está acá arriba, es lo mismo. Dejamos el escalar de L con signo y todo, o sea, el menos escalar de L, estoy considerando de este lado el diferencial como que esto es un diferencial B. ¿Ah? Para obtener el menos delta B tengo que hacer el diferencial B. Es decir, que el escalar de L con signo cambiado es el diferencial de potencial, la función diferencial de potencial. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un producto escalar acá, que es componente a componente, es decir, EX por diferencial X, más E sub I por diferencial Y, más E sub Z por diferencial Z, donde estos son elementos de desplazamiento infinitesimal del vector diferencial L, es decir, son las componentes del vector infinitesimal desplazamiento. El producto escalar componente a componente me da esto que está acá. ¿Qué quiere decir entonces si hago la derivada parcial de esta función respecto de diferencial X? Y esto no tiene de X, entonces estos son 0 y me contribuye solo con E sub X cambiada de signo, ¿no? Entonces esa es la manera de sacar la componente X, derivar la función potencial respecto de X y cambiar de signo. Y así sucesivamente las otras dos. E sub I es la parcial de la función potencial escalar respecto de I, y E sub Z la parcial de B respecto de Z, todas cambiadas de signo. Entonces el vector E lo obtengo a partir de la función escalar potencial B, donde las componentes son estas que están acá. Es decir, este es el proceso inverso al de recién, ¿no? Recién calculábamos B a partir de E y ahora calculo E a partir de B. ¿Ah? Hay ejemplos para que lo vean. Bueno, insisto, vean todos los ejemplos posibles para poder calcular potencial en un punto a partir de esta ecuación 2318. Bueno, ahora voy a buscar a Juan. Listo, Juan. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Que anden bien. No, profe, gracias. Bueno, ahora les doy un break. ¿Tuviste un recreo, no, Hugo? No les he dado nada, pero decirles. Listo. Bueno, listo. No he tenido nada. Bueno, nos tomamos unos 10 minutos, ¿sí? Si quieren, y si no, sigo, o arranco. 10 minutos para que se traigan algo para tomar, para ir al baño. Bueno, profe, Después muchas gracias. arranco y bueno. En 10 minutos entonces, 10 y 10.